De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Colmena en este miércoles 15 de julio, cuando son las 13:07. Estamos ya avanzando la tarde aquí en la Diaria Radio y escuchando algo que nos dejó una oyente. Un oyente. Por la foto de perfil, un oyente. Un oyente. Capaz que nos manda algún otro mensaje. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás? Esta canción se llama Tierra Sagrada. Es una canción de Muerdo, que es el artista favorito de España de este oyente. Sus letras son del alma, muy poéticas, nos dice. Tiene vínculos con Latinoamérica también. En esta Tierra Sagrada también están cantando, junto con Muerdo, Valeria Castro y Pedro Guerra. Muerdo es el proyecto musical de un cantautor y poeta español llamado Pascual Cantero, y su estilo es una mezcla de ritmos folclóricos, mediterráneos, ¿no? Andinos, tropicales. Por esto nos decía este oyente que tiene vínculos con Latinoamérica. Y son letras, además, que tienen una profunda crítica social. Y queríamos complacer de alguna manera a este oyente que nos estaba escribiendo ayer, cuando la consigna tenía que ver con músicas españolas, músicas de autores y figuras españolas en esa contienda que armamos en el comienzo de La Colmena, cuando España y Francia se preparaban a jugar la semifinal, que finalmente ganó España, ¿no? Bueno, en la cancha se impuso España, pero en La Colmena se impuso Francia, ¿no? Sí, marcaron una la cancha. Interesante, ¿no? Inesperada, al menos de mi lado, inesperada. Pero bueno, con Muerdo entonces arrancamos este programa del día de hoy. La verdad que creo que está buenísimo que los oyentes, que quienes nos están escuchando, compartan también estos gustos musicales, porque es una forma de conocer nuevos artistas. En particular, Muerdos sabía que existía, pero la verdad que nunca lo había escuchado. Y bueno, ahora escucharé un poco también de su trabajo. Sí, además es eso, es otra forma de comunicación, porque a veces con las palabras o los mensajes que puedan mandar, tenemos un nivel de comunicación, pero es mucho más amplio cuando nos comunicamos a través de la música. No, totalmente. Así que vamos a seguir con este tono en un programa en el que obviamente el fútbol está nuevamente, ¿no? En el clima, en este clima de esta tarde, si estará, ¿no? Realmente los y las argentinas están insoportables en una buena, lo digo porque ellos mismos lo han dicho a lo largo de toda la mañana. Escuché un rato en la radio argentina, escuché Futurock, porque la verdad que me encanta escucharlos cuando están con esta pasión, ¿no? Cuando están con este nivel de manija que no pueden parar. Estuve escuchando un poco a Julia Mengolini y al programa Segurola y Habana, y estaban conectándose con argentinos de todo el mundo, tratando de alguna manera hacerse el aguante, porque no pueden aguantar más, están al límite de explotar. Contando los minutos para que empiece el partido. Hay quienes además no pueden ver el partido porque no lo pueden sostener, no pueden sostener el nivel de ansiedad, de nervios, ¿no? Sin ir más lejos, el argentino de la Diaria Radio, Brian Maslin, va a tener que trabajar durante el partido, al menos parte del partido. No, tremendo, porque claro, si bien Scaloni dijo que esto es solo un partido de fútbol para tratar de bajar la temperatura, es imposible verlo solamente así cuando juega Argentina con Inglaterra, ¿no? Y realmente el intento por bajar la temperatura es algo que se comprende y probablemente sea muy necesario, pero obviamente acá se juega mucho más, ¿no? Que tiene que ver con un nacionalismo, que tiene que ver con el peso de la historia, que tiene que ver con este conflicto de las Islas Malvinas, que todavía está abierto, un territorio y un asunto en disputa. Y bueno, y tiene que ver además con que es el primer partido de Lionel Messi, y eso también le agrega otra connotación. Tiene que ver con la mística de Maradona, ¿no? Y hay invocaciones de todo tipo y color. Claro, ¿no? Puede ser también el último partido de Messi en la historia de los mundiales, o incluso en la selección argentina.
Argentina. O sea, hay un montón de condimentos por donde se lo mire que hacen que este partido genere una gran expectativa. Yo creo que lo que hace Scaloni, y es muy inteligente, es tratar de alguna forma bajar la presión tanto a los jugadores como bajar la presión general para que esto, si sale bien, que puedan festejar, y si sale mal, que no impacte tan negativamente, ¿no? Complicado, complicado ser argentino en esta tarde, ser argentina en esta tarde, pero bueno, de alguna forma el fútbol también va a atravesar algún contenido, ¿no? de La Colmena, porque vamos a estar mirando, por ejemplo, el Río de la Plata desde la visita histórica que realizó a nuestro país Federico García Lorca. Federico García Lorca llegó al Río de la Plata en 1933 y se puso a escuchar. Esta es una propuesta que se está realizando desde la Fundación de Amigos del Teatro Solís en el marco del 90 aniversario de la muerte del poeta español. ¿Qué pasó cuando Federico García Lorca llegó al Río de la Plata? Es la pregunta que abre una de las actividades, una charla que se va a realizar este viernes a las 19 horas en la sala del Mir Agustini por parte de Laura Pouso, que es directora artística, traductora literaria y dramaturgista franco-uruguaya, además directora de la Escuela de Arte Dramático. Y Laura Pouso de alguna manera retoma este viaje que hizo García Lorca para recorrer los paisajes sonoros que acompañaron este encuentro entre Lorca y el Río de la Plata, y es una de las actividades que preceden el estreno de una de las máximas obras de García Lorca, que es La Casa de Bernarda Alba, que se estrena el 25 de julio por parte de la Comedia Nacional. Así que sobre el final de La Colmena vamos a estar mirando también al Río de la Plata desde la perspectiva de Laura Pouso, contándonos la historia y el significado de la presencia de García Lorca en nuestro país y en Argentina. Bueno, Caro, y de alguna forma hay otro contenido que se vincula indirectamente con el Río de la Plata. Me refiero al anuncio que se conoció hace algunos días vinculado a la inversión de la Intendencia de Montevideo de alrededor de $1,5 millones para iluminar 7 playas de la capital, la playa Ramírez, Posito, Buceo, Malvin, Honda, Carrasco y del Cerro. Todo esto, ¿por qué tiene que ver con el contenido de hoy? Porque vamos a hablar de contaminación lumínica. Esto generó repercusión, este anuncio que fue en el marco de aquel proceso que se dio en la Junta, de distintas inversiones. Parte de lo que se aprobó tiene que ver con esta iluminación en las playas, pero algunos se preguntan, ¿es necesaria esta inversión? ¿Cómo afecta el ecosistema costero que hay en Montevideo? Y nosotros queremos partir de ese punto, de esa discusión, pero queremos ir más allá. Queremos hablar de la contaminación lumínica en general en nuestro país, en cómo es la situación en cuanto a la legislación y cómo afecta realmente este tipo de fenómenos a la biodiversidad de nuestro país. Claro, porque además hay una movida importante a partir de una organización que se llama la Red Pro Cielos. La Red Pro Cielos estuvo en la Comisión de Ambiente de Diputados y lo que intenta es generar un proyecto de ley que busca prevenir la contaminación lumínica y entender los cielos como patrimonio de la humanidad, ¿no? Y esto es importante también y está siendo apoyado de alguna manera por algunos actores del turismo, ¿no? De la industria turística en nuestro país, porque la idea es crear áreas de protección de cielo oscuro, incorporar criterios de iluminación eficiente y esperan que haya un apoyo por parte de los partidos políticos. En esta Comisión de Ambiente, que es una crónica que está recogida en La Diaria, estuvieron, por ejemplo, Teresa Eisenberg, que de alguna manera ella, como es una empresaria vinculada al turismo rural, defiende entonces este proyecto de ley porque ella entiende que hay muchos extranjeros que vienen a nuestro país a buscar el cielo oscuro de Uruguay, de alguna manera para poder hacer una contemplación que en otras ciudades, por la densidad urbana y por la cantidad de luz que hay, no se puede ver un cielo oscuro, un cielo estrellado, ¿no? Entonces, la idea tiene que ver con esto. Hay una pata empresarial, pero hay una pata que tiene que ver, como vos decías, con cierto cuidado ambiental que tiene que ver con la biodiversidad, con los efectos de estas luces en determinados ecosistemas
en particular, por ejemplo, vinculado al Río de la Plata u otras cuencas, ¿no? Tiene que ver con la vida de determinados sistemas, ¿no? Sí, fortaleciendo esto que vos decías vinculado al turismo, se habla de un concepto claro que es el derecho a ver las estrellas. Simplemente eso, Claro. que creo que a veces lo perdemos de vista porque obviamente vivimos en contextos urbanizados, pero que es importante en sí como forma de disfrutar de alguna forma la naturaleza. Vamos a compartir durante esta entrevista que concretamente va a ser con Florencia Reichmann, que es licenciada en Gestión Ambiental y forma parte del núcleo interdisciplinario de estudios de la contaminación lumínica de la Universidad de la República. Vamos a compartir durante la entrevista, les decía, una imagen de la Estación Espacial Internacional que muestra cómo esta zona de la costa de nuestro país está de alguna forma decorada a nivel de mapa por diferentes líneas luminosas que tienen que ver, por ejemplo, con rutas. Un poco para imaginarnos y poner un contexto general de este tema que vamos a estar hablando. Está divino, me encantó el tema, porque en realidad, más allá de que, bueno, hoy hay un conflicto y obviamente va a haber que generar una regulación, el turismo de las estrellas y el turismo astronómico, digamos, se ha puesto muy, muy de moda, ¿no? Precisamente para poder apreciar este patrimonio natural desde otra perspectiva. Y bueno, y también capaz que vinculado al fútbol, vamos a recibir en algunos minutos a Cecilia Baroni en su columna de salud mental, porque ella nos propone hablar sobre el término antisocial, entender de qué se trata cuando hablamos de comportamientos antisociales, ¿no? Uno puede vincularlo al fútbol porque puede pensar que lo que ocurre en una cancha es antisocial, ¿no? En general utilizamos en la jerga, ¿no?, del fútbol cuando hay desmanes, incidentes, violencia, ¿no? Se ha instalado esto de los inadaptados de siempre, ¿no? Porque era una forma de sintetizar, ¿no?, los comportamientos, una forma que en general se vincula a lo que dicen algunos periodistas deportivos, pero los inadaptados de siempre, que además también es un espectáculo que está presentando La Mojigata, La Mojigata. Claro. Pero bueno, vamos a tratar, Ceci, lo que va a intentar es, obviamente, de bajar a tierra este término y tratar de comprender y de separar, ¿no?, lo que es ser antisocial, lo que es ser un violento, Claro. por ejemplo. Sí. Yo creo que pasó cuando hablamos de la bipolaridad en la columna anterior, que muchas veces estos conceptos que tienen que ver con trastornos específicamente, que tienen determinadas características, se empiezan a utilizar en el lenguaje cotidiano y a veces perdemos de vista qué realmente significan y con qué características se vinculan. Un poco, Ceci, lo que va a tratar es de alguna forma separar un poco los conceptos y explicar cuáles son las principales características, pasando del concepto vulgar al concepto más técnico. Así que bueno, en unos minutos vamos a estar profundizando en eso. Perfecto. Y nos vamos a ir a la pausa, retomando un poco esta pasión que están teniendo a esta hora los argentinos, las argentinas, con algo que supuso y que fue una cábala para el equipo argentino, la selección argentina de 1986, ¿no? En México 86, cuando Argentina le gana a Inglaterra en ese mítico partido donde jugó Diego Armando Maradona. Se trata de una canción de una cantante galesa que acaba de morir, de Bonnie Tyler, y formaba parte de las estrictas cábalas de la selección argentina. Lo que se reproducía básicamente era Total Eclipse of the Heart, que es como uno de los grandes temas, ¿no? Junto con otros, pero este fue uno de los temas que de alguna manera Bilardo ponía siempre para poder generar como esta mística, ¿no? Y esto lo contó inclusive Maradona en el libro Mi Mundial, Mi Verdad, donde reveló esta obsesiva rutina que montó la delegación argentina durante aquella Copa del Mundo. Y el trayecto en micro, estoy leyendo parte de la crónica de la prensa argentina, de varios medios que estaban de alguna manera contando de vuelta esto, ¿no? El trayecto en micro desde la concentración de la América hasta los estadios era un ritual inalterable controlado por el propio Maradona, y allí en el corazón del cassette que tronaba en el reproductor del ómnibus, Bonnie Tyler era una pieza fundamental, y la escuchamos.
get a little bit lonely and you're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Por entradas agotadas, nueva función, domingo 2 de agosto, 21 horas. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, localidades limitadas disponibles en Paz Line. Invita Bizarro. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. La Diaria Radio, 97.9. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que durante el invierno la temperatura más eficiente para un aire acondicionado es de 21 grados? A 21 grados estamos en confort. Si lo subimos demasiado, el equipo trabaja más y gasta más energía y eso puede provocar que el equipo se desgaste antes de tiempo. Para que el equipo funcione de manera más eficiente, hay que cerrar puertas y ventanas a la hora de usarlo. Y si en casa están pensando en comprar uno nuevo que sea clase A, son los más eficientes. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Se acerca el pago de su SIBE. Paga la patente en nuestros locales Habitat o en la app antes del 20 de julio y asegura tu 10% de descuento por pago en fecha. Salud mental con Cecilia Baroni. Cuidar la mente, cuidar la vida en La Colmena. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya.
Qué locura en la ciudad. En la ciudad. En la ciudad. Tu cultura. Me la paso por acá. Por acá. Estamos escuchando a la Tabaré que nos lleva, ¿no? a este tema que nos trae hoy Cecilia Baroni en la columna de Salud Mental, a este tema de lo antisocial, ¿no? Que de alguna manera decíamos en el comienzo que es un término que muchas veces se banaliza y se dice qué antisocial que estás, ¿no? Pero este es un antisocial. Hoy estoy anti, cuando no quieren ver a alguien, claro. Hoy estoy anti, ¿no? Como si fuera, como si fuera una dificultad para compartir con otros. No se trata de eso. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. No, claro, y además hoy estaba bueno ponerlo también en el tapete por esto mismo, ¿no? Porque como lo usamos a veces, pero bueno, hay procesos que nos llevan, digamos, a ver que hay una dificultad mayor en esto de aceptar las normas. Porque una cosa es quejarse, como hacía la canción, ¿no? O estar en contra de cosas porque somos críticos. Otra cosa ya es cuando no aceptamos las normas y nos dedicamos como a romperlas, transgredirlas y empiezan a pasar otras cosas que, bueno, que también hacen a esto que decíamos la otra vez de la convivencia o de no entender por qué capaz que algunas personas siempre se comportan de esa manera, ¿no? Como haciendo daño, porque a veces, manipulando también, podemos ir viendo como algunas características que también hacen a esto de que no tengo mucha noción del otro o lo que le puede hacer el otro, mi actitud, ¿no? No hay como una noción de daño, digamos. Al contrario, cuando estamos hablando de alguien antisocial, que podríamos decir que hasta podría haber, hay cuadros diagnósticos y también diferenciaciones de otros perfiles, entonces estamos viendo que hay algo reiterado en algunas personas en el tiempo que tiene que ver como con esta cuestión de dañar o transgredir y que muchas veces terminan en algunos procesos que los demás piden ayuda, que no saben qué hacer porque la persona no se da cuenta, porque está muy convencida de que lo que hace está bien o el otro se lo merecía, ¿no? Claro. Claro, porque una cosa es ser antisistema, ¿no? Quejarse, ¿no? Como de alguna manera cantaba la Tabaré, ¿no? Y ser antisistema porque uno quiere transformar determinadas organización o normas. Claro, uno está de acuerdo, con la cultura, por claro, ejemplo. o son sistemas que nos hacen daño en definitiva, ¿no? Como, no sé, el sistema patriarcal. Pero otra cosa es el trastorno antisocial de la personalidad. Así se lo puede definir cuando uno dice que es antisocial. ¿Es un trastorno? ¿Es una conducta? Sí, primero me parece interesante que esto que también se populariza como trastorno, primero es una clasificación que muchas veces usa la psiquiatría, y que ayuda obviamente a pensar porque tienen sus manuales, digamos, para poder todos estos diagnósticos como ser específicos, sobre todo a la hora de los abordajes. Entonces sí, creo que hay algo de esto, del trastorno antisocial de la personalidad que se ha ya popularizado, sobre todo, y tiende se ha popularizado porque se conoce, digamos. Lo que no se conoce muchas veces es por qué se usa y para qué sirve un diagnóstico. Entonces, cualquier persona que, por ejemplo, puede pasar, porque no es lo mismo, el otro día discutíamos en un grupo, no es lo mismo que alguien se enoje porque no le abren la puerta a un lugar, agarra una piedra y rompe un vidrio, que capaz que porque está enojado, o capaz que porque se sintió violentado y violenta, a alguien que permanentemente esa es una respuesta contra un sistema, porque esto que vos decías hoy puede ser un sistema habitacional, puede ser un sistema, el shopping, no me dejaron entrar porque vieron que hay una normativa de gorros, claro, que no se puede usar entrar en gorros o con determinadas cosas. Bueno, una cosa es no aceptar eso y empezar a tener acciones, porque entonces no me importa, porque a mí lo que me importa es entrar, entonces ya transgredo. Que está bueno lo que vos decías hoy. Capaz que otra cosa es cuando nos juntamos a decir, che, podemos tener una reunión en el shopping para ver si se puede entrar con gorros, ¿no? Claro. Es otra manera, ¿no? Entonces me parece que ahí, en este perfil que nos plantea la psiquiatría, por ejemplo, o que podemos usar como a veces aproximación diagnóstica para poder entender algunas situaciones, pensar en este tipo de personalidades
nos lleva, por ejemplo, a eso, ¿no? Primero ubicar una conducta, como bien decías vos, por un lado, que tiene que ver con un tiempo que se repite, digamos, y que no cesa, pero además que muta, ¿no? Digo, porque también es interesante, sobre todo para esto que decíamos hoy, hay gente que no pide ayuda. Hay gente que pide ayuda, y a veces este tipo de cuadros, como son tan antisociales en el sentido de no necesitan ayuda, claro. Entonces nunca van a pedir ayuda, y si no, en general lo van a hacer otros, o que empiezan a poder decirle, che, no está bueno. Por ejemplo, para conseguir algo, tengo que mentirle a la persona o engañarla, y no me preocupa si esa persona, por ejemplo, después, si yo, no sé, le saco plata, por ejemplo, va a tener que resolverse, vivir sin plata, etcétera, porque hay algo que, por lo menos en estas personalidades, hay algo que se llama también como la falta de empatía. Y la falta de empatía tiene que ver con esto, ¿no? ¿Estoy haciendo daño o no al otro? O sea, la falta de empatía lleva también a la falta de remordimiento, ¿no? Porque si yo hago algo que no está bien, bueno, me puedo quedar pensando, remordimiento o culpa lo conoce muchas veces la gente, en esto de, bueno, traté mal a alguien, le hablé mal, le hice daño por acá, o esto que hice va a tener una consecuencia, y me siento mal, ¿no? No, en este caso no está eso presente. No está. No. Y de verdad no está, que a veces la gente dice, ay, pero qué frío, ¿no? O no le preocupa, o no le interesa, porque como que también hay algo, a mí me interesaba porque la gente, bajarlo al lenguaje común, ¿no? Porque también en esto de que mucha gente te dice, me hizo el clic. ¿Qué es el clic? Bueno, lo tenía que hacer, porque ¿qué quiere decir eso? Es que somos impulsivos, por ejemplo. O sea que las personas que tienen este trastorno antisocial son impulsivas. Son impulsivas en la mayoría de las veces, o sea, se les pasa una idea por la cabeza, necesitaba esto, no mido, no pienso en lo que va a pasar para la otra persona o el lugar, ¿verdad? Y lo hago. Y esto tiene que ver también con esa impulsividad, esa frialdad muchas veces de poder seguir adelante porque no hay remordimiento, ¿no? Claro, uno puede pensar también cuál es la diferencia entre este tipo de trastornos y algunas definiciones que tienen más que ver, por ejemplo, con la violencia, no sé, basada en género. Porque exacto. Si hablamos de manipulación, ¿no? O personas manipuladoras, que son agresivas, que son hostiles, pero con una mujer, eso capaz que lo tenemos que llevar a analizar desde una perspectiva de género. ¿O pueden estar las dos cosas? Sí, mira, hicimos el otro día una revisión muy linda, además con Jorge Bafico, que también a veces está invitado en la mañana, y trabajamos en Facultad de Psicología, entonces a veces tenemos los trabajos finales de grado, que uno es el tutor, el otro el revisor, o viceversa, y una estudiante presentó un trabajo final de grado que está bueno, que también la gente que quiere profundizar, sobre todo para comprender algunas cosas, porque estas muchas veces a nosotros nos sirven para especificar estas cosas, ¿no? Diferencias, por ejemplo, entre algunos cuadros o algunos trastornos o algunas características de personalidades. Y esta gurisa trae en su trabajo final sobre algo que después nos podemos meter, que es una investigación que están haciendo sobre los psicópatas funcionales, porque en general también estamos en otro año, estamos en el 2026, tenemos otras condiciones y capaz que en otro momento los psicópatas eran vistos como también, como alguien que podía, psicópata en esto de frialdad, de engañar, pero la diferencia con el trastorno de personalidad es que en general no cometen delitos tan visibles. Claro, no rompen cosas. No rompen cosas, ¿verdad? Entonces son manipuladores igual, son muy, como se dice cuando alguien, manipula en esto de seductores. En general son varones, es interesante porque en otros cuadros podemos encontrar otros perfiles que hay más mujeres, digamos. Pero, por ejemplo, en esto que vos decías, también hay otro. Entonces ella, en ese trabajo, que ahora les voy a pasar cuál es, porque no me está saliendo, es interesante que hay una triangulación para hacer, o una tríada para poder llegar a estas diferenciaciones entre el trastorno de personalidad, antisocial de personalidad, el psicópata, digamos, y el trastorno narcisista, ¿no? Que en general tienen estas cosas en común de no registro mucho al otro, solamente me registro lo que a mí me pasa, hay manipulación, hay engaño, digo porque en esto que vos traías, y
en general el trastorno narcisista es el que más genera daño a nivel de la violencia de género. Claro, digamos, de alguna ¿no? manera uno puede decir que la violencia de género, para ejercerla, se necesita como una condición tal vez tener algún trastorno narcisista o un factor podría... Yo diría un factor, porque el trastorno ya es cuando entramos a un nivel de diagnóstico, ¿no? Bien. Pero por eso está bueno, porque la gente te dice, ¿qué trastorno? ¿No? Nosotros decíamos que un riesgo, por ejemplo, de la Ley de Salud Mental, que adopta el término trastorno por parte de la psiquiatría, que es un actor más, obviamente, en este campo complejo, nos podía llevar, así como en un momento todos podíamos decir hay enfermos mentales, ahora hay todos trastornos mentales, ¿no? Entonces todos podríamos ser trastornados de algo. Claro, o sea que se cambió un poco el término para poner en una bolsa ahí desde la psiquiatría, una forma de calificar. Exacto, pero también para decir que hay algunos, el trastorno, a diferencia del concepto de enfermedad, tenía que ver también y tiene que ver con una dinámica. Uno podría tener un trastorno, el trastorno parecería ser como algo que puede estar y desaparecer o puede volver. Algo pasajero. Claro. Hay evidentemente algunas cuestiones como estos cuadros que estamos viendo que podrían ser dentro de los persistentes o dentro de los más severos o no, pero lo que está bueno que sepa la audiencia, digamos, es que para llegar a ese nivel, digamos, de diagnóstico, entonces necesitamos un profesional. Para poder decir, bueno, sos más narcisista, me hiciste daño, por ejemplo, vos traías ahora en la violencia, me hiciste daño, me lastimaste y después me traes, en la típica de antes, un ramo de flores, o me invitas a salir como si nada, que eso es interesante también porque genera mucha confusión, mucha inestabilidad. Ahí entra este tema de la manipulación, ¿no? Donde entonces te quiero y no te quiero, es como un juego permanente, digamos, donde evidentemente hay dos partes o más metidas, pero bueno, si tenemos estas personalidades, que vieron que ahí ya hablo de personalidades y no de trastornos, las personalidades, claro, si solamente están centrados en mí y en obtener mi beneficio y además pienso que los demás son míos, vamos a tener algunos de otros problemas. Pero en el caso diferente, me parece interesante, de esto que traíamos más del lado narcisista, del antisocial, es que el antisocial tiene una característica que tiene que ver con esto de ya cometer actos, digamos, que si los hago, no importa si son daños o no, y tampoco, miren qué interesante, porque tampoco tengo conciencia de que eso me puede llevar, por ejemplo, a cometer un delito o a ser denunciado. Entonces también este tipo de personalidades muchas veces llega a consulta o llega a tener un diagnóstico por vía judicial. Digo, porque también me parece interesante en esto cuando uno agarra y dice cómo uno puede ayudar o cómo uno puede dirigir algún tipo de abordaje, sobre todo para que mejore, ¿no? Porque desde una perspectiva de derechos todos tenemos posibilidades y a veces cuanto más temprano, mejor. Y yo me quedaba pensando, ¿no? Más temprano, mejor, también tiene que ver con cómo nosotros vamos educando en esto de la ley, la importancia de las normas, la importancia de los caminos para transformar alguna cosa, pero sobre todo también la importancia de qué pasa en la relación con el otro. Por eso a veces también desde algunos discursos uno va a ver esto de la corresponsabilidad en las relaciones, ¿no? Porque no es solamente que uno se haga cargo, pero si yo no tengo ese registro de que puedo hacer daño, ¿verdad? O que puedo lastimar porque solamente estoy pensando en mi beneficio, o simplemente en mi enojo y en esta impulsividad, que la buena noticia es que se pueden manejar todas estas cosas, pero bueno, a veces hay cuadritos un poco más complicados. Y en estos días también, donde vemos que hay un aumento a veces de la violencia, bueno, los hurtos, los hechos, la tendencia muchas veces es que sin conocer o sin saber ya se patologiza o empiezan a hacer esta etiqueta. Exacto. ¿No? Sí. Creo que está bueno, ¿no? Esta diferencia entre trastorno, personalidad, también entre aquellas conductas que pueden ser conductas delictivas, ¿no? Y ahí estamos un poco como diferenciando este mundo de lo antisocial. Si te parece, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta podemos capaz que hablar de cuándo se diagnostica este trastorno antisocial y si podemos dar algunos elementos de por qué algunas personas también llegan, digamos, a tener estas conductas que
tienen que ver con agresiones. ¿De dónde parte esta agresión, no? ¿Y por qué de esta manera? Capaz que para poder comprender un poquito más. Hacemos la pausa, ya venimos. Presentó Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. De 13 a 15, La Colmena. Ártico y Lecker presentan la promo frisados del mes. Durante todo julio bajamos los precios de estos productos. Helado Lecker, 1 litro. Milanesa a la romana. Barritas de mozzarella. Arrolladitos 300 gramos. Ártico y Lecker, juntos en los frisados del mes. Distribuyen Canelones Costa bajo cero. 4376-1640 o 095-235021. Promoción válida durante el mes de julio de 2026 para los productos seleccionados y hasta agotar stock. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones avanza con la gente. Agosto en el Teatro Solís. Celebramos 170 años con una temporada de grandes encuentros. Galas aniversario. 11 de agosto, Banda Sinfónica de Montevideo. 12 de agosto, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 19 de agosto, Orquesta Filarmónica de Montevideo. Además, Dar Vuelta a Todo y la Casa de Bernarda Alba por la Comedia Nacional. Nostalgia Sinfónica. Maya Castro, 20 años. Gustavo Casenave en concierto. Viví una temporada inolvidable. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Tus hijos ya no te piden plata para salir con amigos. Ahora quieren manejarse con tarjeta. Y Gales tiene la solución. La tarjeta efectiva se saca rápido y se carga rapidísimo con el monto que quieras. Pueden controlar los movimientos vía web y usarla en Uruguay o en cualquier parte del mundo. Dale a tus hijos la posibilidad de administrar sus propios gastos. Tarjeta efectiva Gales. Tus hijos cambiaron y eso es más libertad para vos. Gales 50 años. El cambio te favorece. Se termina el Mundial y lo vivimos en La Diaria Radio. Este sábado desde las 15, programa especial, la previa y el análisis de las selecciones finalistas, el camino recorrido y qué podemos esperar del partido más importante del año. Y el domingo desde las 15, la gran final. La gran final. Con el relato de Martín Rodríguez, la conducción de Sofía Romano y el equipo de Por Decir Algo y Deportes de La Diaria. Subí el volumen. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. La Colmena. Producción Matías Capek. Estás triste. No sabes. Otra vez. Estamos conversando con Cecilia Baroni en la columna de Salud Mental sobre el término antisocial, ¿no? Que hay un uso popular, que de alguna manera metemos como en una bolsa todo lo antisocial, o sobre todo lo usamos muchas veces cuando decimos esta persona no quiere socializar o esta persona no se quiere integrar, es un antisocial. En realidad estamos hablando de una conducta o un trastorno en caso de ser diagnosticado, ¿no? Y capaz que estaría bueno poder bajar a tierra este diagnóstico, ¿no? ¿Qué cosas son las más visibles para poder diagnosticar a una persona con trastorno antisocial?
Bueno, estas 3 seguro que eran la impulsividad, cuando alguien hace un acto sin pensar, por lo tanto pensar ya es importante, pero cuesta un poquito porque está el otro que es la falta de empatía, que es que no hay sentimiento, digamos, ni de remordimiento, ni de algo lindo con respecto al otro que le pase, ¿no? Porque Claro. siempre va a haber un beneficio, digamos, que tengamos. Y en este específico, que me parece interesante, y volvemos a decir, porque también pasan estas cosas en la infancia y la adolescencia, tiene que ver con aquellas actitudes de o daño, o vandalismo, o robo, ¿verdad? Que a veces pasa como por falta de límites, ¿verdad? Pero es muy importante que cuando alguien empieza a crecer, sepa también de esto, ¿no? Claro. Del daño que genera. O sea, nosotros como adultos somos también muchas veces los que introducimos la ley, ¿no? Las normas, digamos, y las consecuencias de eso, así como también enseñamos a ver, lo estás lastimando al otro, ¿verdad? Hay algo del orden de que el otro, o por lo menos el que está con estos rasgos un poquito más de falta de empatía y todo lo que genera, pueda tener como espacios también de reflexión y de pienso, y no tanto de habilitación o de negación de eso, ¿no? Tipo, no, minimización Claro. sería, ¿no? No importa tanto, es chico. Bueno, vuelvo. Estemos atentos porque hay cuestiones que el contexto puede favorecer en contra, digamos, y en contra del sujeto y a favor de que devenga en un trastorno o en un diagnóstico. Y en el caso de me parece interesante, en un conflicto con la ley, ¿no? Que en definitiva muchas veces es por donde nos terminan llegando estos, vamos a decirlo, cuadros, digamos, como un poco más graves, porque al no tener conciencia a veces de lo que estoy dañando ni generando, no pido ayuda, ¿verdad? Claro. Entonces, me parece interesante, sobre todo en esto, ¿no? Primero que no banalicemos algunas cosas o ya las demos por hecha porque alguien puede tener un rasgo o una característica, sino que, bueno, en todo caso, veamos también o prendamos algunas luces como para decir cómo puedo ayudar también a un buen destino, digamos, ¿no? Porque si veo un niño, por ejemplo, que está robando a otro niño y no le decimos a nadie, habilitamos, pero eso sigue, bueno, evidentemente eso que no quede en casa solamente, ¿no? O en la escuela, sino que pueda introducirse en otro tipo de prácticas que, bueno, por lo menos digan, che, hay algo que se llama remordimiento o sentirse un poquito mal porque al otro le saqué la goma, ¿viste? Claro, y ahí cuando decís le saqué la goma, ¿no? Me da pie también para pensar qué hay detrás de este antisocial, digamos, ¿no? Hay frustración, hay... Sí, bueno, a veces hay frustración, a veces puede haber envidia también de que el otro tiene algo que yo no tengo, ¿verdad? Pero bueno, en general hay como mucho enojo que lleva también a ser como muy destructivo. Pero bueno, ahí también me parece interesante que uno después puede encontrar en cada historia, ¿no? Como cuáles fueron como esos detonantes, pero sobre todo me parece interesante también porque son tan difíciles a veces en esto de lo antisocial. Bueno, yo te contaba ahora, ¿no? Por ejemplo, si hay una persona que pasa capaz que caer a un cumpleaños y tirarlo abajo, ¿no? Por la forma en la que caigo o porque no me invitaron a tiempo, no me enteré, entonces voy a ir y ya sé que les voy a arruinar el cumpleaños y termino haciendo un escándalo, ¿no? ¿Qué hacen seguramente los de cumpleaños? No te invito más, o esta persona empiezan también como a aislarla. Y esas experiencias también a la otra persona las van llenando como más de enojo o de odio, digamos, ¿no? Entonces, vuelvo, pero eso ya empiezan a ser como situaciones como nos van llevando a casos más extremos que en general terminan, o sea, si llegan a esos extremos tan grandes, entran por la puerta de los abordajes terapéuticos más por la vía judicial o, digo, porque sobre todo... hay algo que también en estas semanas, que después podemos profundizar en otras, que tiene que ver con lo que acaba de aprobar el Senado, de la Ley de Justicia Terapéutica, que también tiene que ver con, bueno, a ver, algunas situaciones que capaz que no vimos a tiempo, empiezan a ver, las toma la justicia y que tienen más que ver con cuestiones de personalidad o de historia o de desigualdad. Bueno, veamos entonces las posibilidades de rehabilitación o de tratamientos a tiempo y no que vaya directamente a estas cárceles mega, ¿no? Y bueno, a entrar como por otra carrerita, sino para evitar algunas situaciones. Pero bueno, como verán,
vuelvo, por algo existen las carreras, existimos los profesionales, porque es un tema que nos lleva siempre, y sobre todo en la clínica, a poder diferenciar bien para ver cómo acompañar. Pero en la vida común se van colando y tengamos cuidado también, porque me parece que a veces esos estigmas que se pueden generar a partir de que uno tiene una sensación o que pasó algo, terminan sin querer diagnosticando a alguien y operando también esa mirada sobre eso a partir de una etiqueta, claro. ¿verdad? Y hay, para cerrar, Ceci, un mensaje de un oyente que nos dice: está muy bueno tratar el tema psicópatas y narcisistas, porque muchas veces son rasgos y no llegan al trastorno completo. Exacto. Sería interesante poder detectar o conocer esos perfiles, ¿no? No hay un trastorno, pero sí hay estas conductas que en realidad lo que hacen es dificultar las relaciones, ¿no? Los vínculos, ¿no? Me imagino que tiene que ver con eso, Sí, y ¿no? genera mucho daño, Mucho ¿no? daño. O sea, mucha angustia y mucha... yo les decía hoy la confusión, ¿no? Imagínense en alguien que me quiere pero me daña, o que le das una oportunidad. Bueno, hay un dicho a veces en la calle que dicen en esto de que le diste la mano y te la mordió, ¿no? Como no me acuerdo ahora bien. Sí, me pero es encantan los así. dichos y a veces no me salen. Sí, claro. Pero en esto de te das la mano y te la muerde, ¿no? Sí. Bueno, eso va frustrándonos mucho, que hoy que también a veces pensamos cómo relacionarnos, que hablábamos de la soledad el otro día. Hay edades en las que se llega muy desgastado de este tipo de relaciones donde capaz que uno da una mano y se la mordieron, ¿no? Y Gaby, eso también nos va haciendo a nosotros, capaz que llamemos asociales, de cuidarnos del otro, no antisociales, que estaría como más asociado a esto del daño, ¿no? Sí, Gaby del Cerro, para terminar, nos dice que está escuchando atentamente. En las mujeres también se da. Tú decías Sí, que sí, de repente hay casos o trastornos o conductas que son más asociadas a los varones, pero esta en particular tiene un componente también importante de la población de mujeres, ¿no? O que se da en mujeres. Sí, pero en algunos casos también por una cuestión de cómo se dio la distribución de los roles de género, les toca más a los varones, ¿no? Ajá. Pero evidentemente también hay mujeres muy narcisistas que capaz que no se expresan tanto, pero bueno, en esto de la envidia, la competencia, negar a la otra o a la misma pareja, ¿verdad? Son como muy... Acá hay algunos perfiles que son como muy destructivos, ¿verdad? Y en el caso también de, por ejemplo, de lo que vemos más, por ejemplo, ahora que estamos hablando mucho de las personas en situación de calle, también la mayoría son varones, ¿no? Entonces hay cuestiones que vamos a ver. Y en el mundo laboral, donde hay muchos psicópatas integrados, porque hay que ser, porque la buena noticia es que estamos mucho integrados y hay que ver cómo seguimos conviviendo. En general también, porque el psicópata integrado muchas veces está asociado a direcciones de empresas, de países, ¿no? Cargos altos, donde también la mayoría son varones los que han, digamos que, estado ahí o llegan ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, no olvidemos que si bien puede haber una prevalencia, evidentemente también las mujeres lo desarrollan y, haremos otras columnas para poder profundizar ahí en estos dos, pero hoy era interesante, por ejemplo, mencionar esta tríada que por lo menos para el mundo de la psicología, la psiquiatría, es interesante, sobre todo nosotros le llamamos despistar con quién estás trabajando y cómo seguir, ¿no? Y qué recomendaciones hacerle a los demás y a su entorno en esto de poder ayudar, pero también muchas veces también tolerar y marcar o no esperar cosas como reflexiones profundas o verdaderos pedidos de disculpas, digamos, porque a veces no están. No pueden están. estar. O no son verdaderos porque son parte de la manipulación, ¿no? Pero bueno. Bien. Así está el mundo, Así está el mundo, de los amigos y antisociales. amigas. Gracias, Ceci. Nos vamos a ver la semana que viene. De 13 a 15, La Colmena.
Quiero compartir un par de mensajitos que tienen que ver con lo que hicimos al comienzo, ¿no? Al comienzo del programa estábamos compartiendo una canción de Muerdo, de este artista español, y nos llegó entonces el mensaje agradecido, ¿no? Por poner la canción que nos había recomendado este oyente. Así que bueno, Muerdo se merece mucha más popularidad, en mi opinión humilde. Hay otro mensaje también de Gustavo que nos dice que Muerdo cree que estuvo en 2 oportunidades en Montevideo. Así que bueno, vamos a estar chequeando ese. Hay otro mensaje que están vinculados al partido de Argentina. Arde la ciudad de La Mancha de Rolando, que habla del Mundial del 78, también de los detenidos de esa época. Hay otro mensaje vinculado a la nota que viene en algunos minutos, que tiene que ver con, o que viene más adelante, con la presencia de Federico García Lorca en el Río de la Plata. Lo fusilaron por comunista y homosexual, no murió, nos dice Ana. Claro, nosotros decíamos que se cumplía el 90 aniversario de la muerte de García Lorca, se cumple el 90 aniversario de su asesinato. Gracias, Ana. Y ya se nos viene entonces el espacio donde vamos a hablar de la contaminación lumínica. Vamos a hablar de esta intención de generar cielos en Uruguay, cielos protegidos, que de alguna manera reivindiquen este patrimonio natural. Puesta al aire, David Mattioli y Emilia Rovira. Asistencia de producción, Luciano Tonarelli. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Florencia Núñez presenta Década y Media. Una gira por los teatros más emblemáticos del país para celebrar sus 15 años de trayectoria. Con un gran cierre el 18 de octubre, por primera vez en el Auditorio Nacional del Sodre. Conseguí tus entradas en ticantel.com.uy y boletería de la sala. Invitan Bro, Ministerio de Turismo y Montevideo Portal. Conducción, Carolina García. La Colmena. Más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo
todo está en calma. Si bien la contaminación lumínica es un tema que desde hace años genera debates entre científicos, ambientalistas, astrónomos y gestores urbanos, hace algunas semanas volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública a partir del anuncio de la Intendencia de Montevideo que invertiría alrededor de $1,5 millones en la iluminación de 7 playas de la capital: Ramírez, Positos, Buceo, Malvin, La Honda, Carrasco y Cerro. La propuesta fue presentada como una forma de ampliar el uso de estos espacios públicos durante la noche, pero despertó cuestionamiento sobre sus posibles impactos ambientales, en la biodiversidad costera y en algo que muchas veces pasa desapercibido: la pérdida de la oscuridad natural y la posibilidad de observar el cielo nocturno. Para entender mejor, profundizar sobre este tema, vamos a recibir a Florencia Reichmann, licenciada en Gestión Ambiental del UDELAR, maestranda en Ciencias Biológicas, docente del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE e integrante del Núcleo Interdisciplinario de Estudios en Contaminación Lumínica de la UDELAR. Su investigación se centra precisamente en el impacto de la luz artificial nocturna sobre la conectividad ecológica en Sudamérica, combinando herramientas de ecología, imágenes satelitales y análisis de datos para aportar evidencia que contribuya a la toma de decisiones en políticas públicas. Florencia, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar acá. Para tratar de comprender un poco más, ¿no?, cuál es el debate que está comenzando, que se ha instalado, ¿no?, a partir de este proyecto. Hay ya un debate en la Comisión de Ambiente de Diputados, análisis sobre la propuesta de la Intendencia de Montevideo y también sobre organizaciones sociales que se están moviendo en torno a esta situación. ¿Qué es la contaminación lumínica? Bueno, para empezar, la contaminación lumínica se entiende como el exceso de luz nocturna artificial por la noche. Y hago énfasis en que hablamos de exceso de luz nocturna. O sea, hoy en día tenemos nuestros hábitos muy ajustados al uso de luz nocturna y la idea no es cambiar eso, pero sí controlar un poco la emisión que hacemos, aprender a iluminar mejor cuando necesitamos, donde necesitamos, y ahorrar la emisión excesiva, que es lo que genera impactos en naturaleza, biodiversidad de ecosistemas, economía, cultura, etc. Bien, ¿cuándo hay un exceso entonces? ¿Cómo podemos de alguna manera ver que hay un exceso? Bueno, la idea principal es pensar que la luz que estamos emitiendo sea útil. Haya alguien que necesita entender el espacio durante la noche y que está haciendo uso de esa luz, que sea de intensidad adecuada, que no sea un flash, un algo que haga de día el ambiente, sino que sea lo suficientemente útil para entender el espacio, que sea cálida preferentemente, que esté bien orientada al área que queremos iluminar. O sea, hay un montón de pautas que nos dicen claramente qué cosas son luz útil y qué cosas son innecesarias y excesivas. De alguna manera este tema ha crecido en los últimos tiempos por el crecimiento también exponencial de la urbanización, que ha generado, digamos, como este exceso lumínico, ¿no? Definitivamente. Los primeros en alertar de esto fueron los astrónomos, porque su objeto de estudio depende de la oscuridad del cielo. Entonces, a nivel mundial, en los 70, los 80, empezaron a manifestarse en contra de la iluminación nocturna excesiva. Hoy en día, el 80% de la población mundial está viviendo bajo cielos contaminados por luz nocturna artificial. Esto tiene mucho que ver con que vivimos en ciudades, pero también nos da la pauta de que el 80% de las personas conocen un cielo ya degradado. Y la conexión que tenemos entonces con la nocturnidad, con la oscuridad, con el cielo estrellado, es un poco complicada. Ahí estamos viendo justo imágenes de lo que es una imagen satelital de la ciudad de Montevideo, ¿es? Eso es una imagen, es una foto que sacaron los astronautas desde la Estación Internacional Espacial. Bien. Es como material científico, es bastante más rico que una imagen satelital, que de momento acá son en blanco y negro, por ejemplo. Esto es una foto que sacaron para 2025 y hay un antecedente de 2012, donde podemos ver, ahí está el antecedente de 2012, que vemos que es una matriz de iluminación mucho más naranja, porque teníamos luminarias de sodio, que eran cálidas, y ahora pasamos a una
a una matriz energética que usa luces LED, que tiñó de azul la iluminación artificial nocturna y que además hizo intensificar el brillo de la ciudad y la extensión geográfica, porque también la tecnología LED es buenísima, economiza mucho, porque con menos energía emitimos más luz, pero también ha permitido expandir mucho más el alumbrado nocturno público y privado. Claro. Y las consecuencias, bueno, las podemos ver sobre salud humana, ecosistemas, etc. Bien, entonces, para quienes nos estuvieron viendo, nos están viendo por streaming, pueden ver esta diferencia, pero que de alguna manera Florencia la expresa bien en términos de los colores que también marcan, digamos, cuánto se amplía esta luminaria, ¿no? Con respecto al cambio tecnológico, en cuanto a esta tecnología LED, ¿no? Entonces, hablamos de la advertencia que hacían los astrónomos, viendo que los cielos no estaban permitiendo, digamos, poder apreciar las estrellas, analizar, ¿no? los sistemas. Ahora, ¿qué está pasando en otros ecosistemas? ¿Qué pasa en la biodiversidad? ¿Cómo afecta entonces la contaminación lumínica? Bueno, estamos empezando a saber eso. La investigación en ecología nocturna tiene unos 10-15 años o ha crecido exponencialmente desde hace 10-15 años. Entonces hay muchas cosas que todavía no sabemos. Sí tenemos la certeza de que la mayoría de los organismos crecimos, o sea, todos los organismos sobre la Tierra evolucionaron en base a un ciclo natural de luz-oscuridad, porque siempre hubo noche y hubo día, y generamos un reloj biológico, un mecanismo que nos permite anticiparnos a los cambios que tienen que ver con el día y noche, no solo cambio en la luz, en la intensidad y color de la luz, sino cambios en la temperatura, los vientos, la disponibilidad de alimentos, las interacciones. Y ese reloj biológico fue un mecanismo que fue muy seleccionado evolutivamente, es una gran ventaja para los sistemas vivos, contar con eso y adelantarse a esos cambios en luz. Y cuando nosotros iluminamos, estamos haciendo que perdamos esa señal de sincronización. Entonces, bueno, hay cambios en cómo se usa el espacio geográfico, por qué sitios se distribuyen los organismos, cuáles sitios se evitan. Hay cambios en el tiempo dedicado a determinadas actividades. Hay organismos que salen más temprano a empezar su actividad o que retrasan el inicio de sus actividades. Por ejemplo, las aves con los cantos suelen cambiar el momento en el que cantan en lugares con contaminación lumínica. Se cambian los recorridos de rutas migratorias, por ejemplo, porque hay aves que se orientan con la luz de las estrellas o de la luna. Entonces, estamos alterando todo lo que implicaba señales lumínicas tenues de luz natural. Claro, las aves son una de las especies más afectadas entonces por esta iluminación artificial, esta contaminación lumínica. También hay fauna costera que puede verse afectada, y esto lo podemos vincular directamente entonces con la propuesta de la Intendencia de Montevideo de iluminar las playas o de otras zonas de la costa de nuestro país. Sí, sin dudas. La presión está puesta en todos los ecosistemas naturales. Esencialmente lo que pasa en la playa, en las costas, es que es un sistema muy vulnerable que brinda un montón de servicios ecosistémicos, culturales, que están muy asociados al disfrute de las personas, pero también que sostienen y regulan la calidad de los ambientes, que atenúan el impacto de posibles eventos climáticos extremos. O sea, son sitios de gran importancia para quienes vivimos cerca. La contaminación lumínica altera estos ciclos naturales de luz-oscuridad también en la costa. Es una interfaz entre lo terrestre y lo oceánico o río, y todos los organismos que comparten ese espacio van a cambiar la forma en la que actúan y también cómo repercute a escalas mayores de organización. O sea, que un insecto, los insectos también son enormemente afectados por contaminación lumínica, que un insecto esté congregado en torno a una luminaria durante toda la noche hace también que el ave que se lo come cambie el momento de actividad, y hace también que colisione con murciélagos que deberían estar en ese mismo sitio, que además las migraciones, por ejemplo, de peces
se vean alteradas por atracción o por repulsión por la luz nocturna. Se cambian las dinámicas ecosistémicas en todos los aspectos. Eso hoy no está pasando, porque uno piensa que de alguna manera la Rambla de Montevideo, por ejemplo, tiene su iluminación. Sí. Que la playa Ramírez creo que tiene una iluminación importante de noche, y en especial en verano hay una iluminación particular en las playas de Montevideo donde la actividad recreativa y deportiva continúa hasta más tarde. ¿Hoy podemos decir que ya hay una relativa contaminación? Sí. Sí, definitivamente. Y por eso fue súper interesante lo que pasó con la noticia respecto a la iluminación de las playas, porque además al suceder en Montevideo despertó mucha gente opinando y cuestionando y manifestándose. Para quienes trabajamos en este tema y particularmente en el interior, que yo estoy radicada en Maldonado, fue súper interesante ver lo que había generado que esto pase en Montevideo. La realidad es que de las 8 playas, o 7 u 8 playas que están por iluminarse, hay 4 que ya tienen iluminación nocturna. Entonces, las costas con o sin iluminación en la playa ya están afectadas. Lo que no quita que sea alarmante seguir profundizando eso. Iluminar la arena con todos los organismos que regulan el estado y los nutrientes y los residuos que están en la arena, la verdad es que ecosistémicamente no es una decisión muy acertada. Hay, es verdad, un conflicto de intereses en los usos que puede haber en la playa. Hay mucha gente que cree que una playa iluminada brinda más seguridad y garantiza que la gente ocupe ese espacio. Personalmente, me consta que no es así. Las playas suelen estar muy iluminadas y la gente muchas veces está donde la luz no está. Y no todos los sitios tienen que estar disponibles para los humanos las 24 horas del día. Claro, porque hay una idea, una sensación o percepción de que cuanto más luz, menos delitos. Sí. Y eso no es así. No, eso no hay evidencia científica que relacione el aumento de la iluminación con la baja de delitos o de accidentes de tránsito, por ejemplo. Sí hay cierta relación en la sensación de seguridad y la buena iluminación. Esto hablamos iluminación tenue que te permita entender los espacios, sentirte seguro al transitar por una escalera, por la Rambla, pero no, esa asociación directa entre luz y seguridad no tiene evidencia científica y es una de las cosas que tenemos que romper realmente. Puede ser, de hecho, más perjudicial que reportar un beneficio. Iluminar mal, iluminar con luz que molesta, que genera sombras duras, o sea, sitios muy iluminados contra muy oscuros, el ojo le cuesta mucho entender el espacio y ajustarse a esa diferencia tan marcada. Entonces, a veces menos luz y mejor diseñada nos ayuda más. Claro, por tanto, siguiendo, digamos, el planteo de ustedes como científicos, también de la Red Pro Cielos Oscuros Uruguay, que es esta organización que les mencionábamos al comienzo, que está impulsando un proyecto de ley que busca reconocer legalmente la contaminación lumínica. Lo que tenemos que ver entonces es que el conflicto importante hoy se vincula a qué uso hacemos de este espacio que tú nos mencionabas, ¿no? ¿Qué uso hacemos de las playas, ¿no? y de las costas? Pienso también en Maldonado, obviamente, y en esa costa enorme que tiene. Habría que de alguna forma entender que hay que prescindir de esos espacios cuando es de noche. O aprender a disfrutar de esos espacios las noches de luna llena o las noches que hay noctilucas o que hay constelaciones o conjunciones interesantes para ver hacia nuestro sur. Que no haya iluminación no quiere decir que no podamos disfrutar de ese entorno. Lo que sí implica es disfrutarlo, aprender a disfrutarlo en oscuridad. Y ahí aparece un término interesante que tiene que ver con el derecho a ver las estrellas, que también aparece, ¿no? Como digamos, como parte de esta agenda, de este reclamo. Sí. UNESCO, de hecho, reconoce el acceso a un cielo oscuro de calidad como un derecho humano. Eso nos habla de que tenemos el privilegio nosotros todavía en Uruguay de tener sitios con muy buena calidad de cielo y podemos hacer
uso y disfrute de ese derecho, pero tenemos la responsabilidad de garantizar para las generaciones futuras esa calidad de cielo. Y es en parte el trabajo que está haciendo y llevando adelante la Red Pro Cielos Oscuros, porque está buenísimo traer que esto no solo surge desde los tomadores de decisiones o desde los científicos o quienes estudiamos sobre el tema, sino que también la sociedad civil, además de estar representada por quienes piden más luz, está también representada por quienes piden menos, por quienes quieren bajar la cantidad de luz, disfrutar de los ambientes oscuros y entienden que nuestra naturaleza intrínsecamente cuenta con oscuridad. Vamos a hacer una pausa, vamos a compartir algunos mensajes a la vuelta, porque llegan mensajes, por ejemplo, desde Los Cerrillos, alguien que estuvo en contacto con un proyecto y una investigación de monitoreo en la zona de Las Brujas, sobre un proyecto, Florencia, que estuviste participando, entonces, que de alguna manera parece que Las Brujas es pionera en monitorear la pérdida del cielo nocturno por culpa del avance de las urbanizaciones. Esto nos escribe Gerardo de Los Cerrillos. Hay otros mensajes también que llegan para aportar en el mismo sentido, ¿no? Gente que está viendo que esta es una necesidad, ¿no? Que el derecho a las estrellas, entonces, es un derecho que tenemos que atender. Enseguida venimos. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afiliate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. ¿Sabías que no toda el agua que tomás está realmente limpia? En Clearwater, nosotros mantenemos tu equipo para que vos te ocupes de cuidar a los tuyos. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza y por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Nuestro periodismo, hecho radio, 97.9, la diaria radio. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus 2 versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Estamos en todo lo que haces. Para que tu empresa siga creciendo, necesitas la mejor energía. Con el plan inteligente para pymes, accedes a la energía eléctrica a un precio más conveniente con garantía de ahorro. Y si luego de un año pagaste más que con tu tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate sin costo. UTE, avanzamos con energía. Hola, soy Antonio Ripoll y tengo un dato para pasarte. El Dorado invita a todos los niños del país a sumarse al concurso Guardianes de la Fauna. Incentivalos a participar. Mira los tips que nuestro referente, el guardaparques y experto en fauna nativa, Antonio Ripoll, preparó para inspirarlos. Entrá a iniciativasocial.eldorado.com.uy, informate más y acompañalos en el desafío. Los 4 equipos elegidos ganarán paseos grupales de hasta 40 personas a reservas naturales en distintos puntos del país. ¡Vamos a explorar! La convocatoria cierra el 31 de julio y el equipo de El Dorado ya está esperando los trabajos. El Dorado, iniciativa social. De 13 a 15, La Colmena.
Estamos hablando del derecho a ver las estrellas, ¿no? Porque además de los impactos ecológicos, la contaminación lumínica tiene una dimensión cultural. El cielo nocturno forma parte de un patrimonio natural y cultural de las sociedades. Uruguay todavía conserva zonas con cielos de buena calidad y existen además iniciativas para crear reservas de cielo oscuro. Y esto se está viendo en la movilización de organizaciones, de esta organización que fue al Parlamento, la Red Pro Cielos Oscuros Uruguay. Estamos conversando con Florencia Reisman a propósito de estas investigaciones, de esta demanda, que también es una demanda social, que parte de investigadores científicos, pero que también ahora está acompañada por una demanda social que intenta entonces generar este tipo de patrimonio, ¿no? Y de derecho. ¿Qué son las reservas de cielo oscuro, Florencia? Bueno, las reservas de cielo oscuro son figuras de certificación que tienen distintas organizaciones a nivel mundial y que es una de las propuestas a sumar en un posible marco normativo, que Uruguay pueda, así como tiene áreas protegidas, que pueda hacer reservas donde la iluminación nocturna sea mínima y que garanticen el acceso al cielo oscuro de la población de alrededor. Claro. En Uruguay todavía no hay reservas de cielo, hay algunos esfuerzos en ese sentido, estamos trabajando con una ONG de Rocha hace ya varios años en un proceso que es muy largo y esperemos que en este año llegue a buen puerto. Para hacer un parque de cielos oscuros en Uruguay. Pero ¿eso está asociado a la zona de La Serena o es más amplio? Eso es un poco más amplio, está asociado a las sierras de Rocha, a la ONG AMBA, pero lo que está sucediendo en La Serena, ya que lo traes, es súper interesante y va muy de la mano con esto de hablar de la demanda social de acceso a un buen cielo oscuro. La Serena es un balneario que está a continuación de La Paloma, es parte de La Paloma formalmente de hecho, pero que tiene un grupo de vecinos organizados que valoran la oscuridad natural que los acompaña y el cielo oscuro que tienen y piden y solicitan una iluminación particular, han pedido y apoyado procesos hacia marco normativo en Rocha, en lo que se está trabajando, y que ponen mucho la atención en preservar esa oscuridad natural. Estábamos citando también antes de la pausa el caso de las brujas, ¿no? A partir de este oyente de Gerardo que nos escribía entonces sobre este trabajo de monitoreo que se hizo en las brujas. Contanos también sobre esa experiencia. Bueno, esa experiencia es la primera en la que yo estuve involucrada, por lo menos siendo estudiante de la licenciatura en gestión ambiental. Se acercó un grupo de vecinos y al alcalde en ese momento de Las Brujas a pedir ayuda a Facultad de Ciencias y al CURE, porque les iban a instalar el alumbrado público y había muchos vecinos que habían elegido ese lugar particularmente por no la falta de alumbrado, pero sí el entorno natural, menos intervenido, menos urbanizado. El alumbrado público se colocó porque bueno, esas son decisiones que exceden un poco a algún grupo de vecinos, pero desde el alumbrado público de la Intendencia de Canelones se retrasó el encendido para que podamos hacer una línea de base. Se analizaron también los paisajes acústicos, que son es el sonido de todas las comunidades biológicas que se manifiestan mediante ondas sonoras en un lugar y que es una clave, una forma de aproximarse a cómo está constituida y qué tan rica o qué tan abundante es una comunidad biológica. Pero se hicieron estudios de paisaje sonoro antes y después de la instalación de las luminarias y estudios de calidad de cielo. Sabemos que la calidad de cielo bajó, claramente. Sabemos también que la enorme responsabilidad de esa contaminación lumínica no es de Las Brujas, sino de, por ejemplo, Ciudad del Plata o municipios de Montevideo, que emiten tanta luz que viaja hasta Las Brujas, dejándoles, la verdad, poca capacidad de acción sobre su propio territorio. Entonces eso también está bueno traerlo porque es un tema que no es solo local, sino que se expande y se afecta a kilómetros de distancia. Voy a compartir otro mensaje. Sergio, que nos dice que algunos amigos agrónomos le dicen que la luz urbana afecta la biología de los árboles, del ornato público en su ciclo de crecimiento, en las gallinas ponedoras, en criaderos. La cantidad de horas de luz les modifica también el ciclo de postura, ¿no? Como dos también aspectos del impacto
biológico en otras especies. Sin duda, hemos manipulado mucho la iluminación artificial en temas productivos, en el crecimiento de las plantas o como traían el ejemplo, en la puesta de huevos. La luz es la señal que las hace comportarse de una forma u otra. Eso nos está pasando a nosotros también cuando estamos sometidos a luz artificial. Está bueno destacar también que la Unidad Técnica de Alumbrado Público de la Intendencia de Montevideo, que tiene ya hace un par de años acuerdo y un espacio de trabajo con el CURE, Facultad de Ciencias, y Espacios Verdes de la Intendencia, hizo este mismo estudio que mencionan de cuantificar cómo cambia el crecimiento de los árboles en lugares sometidos a luz artificial y no sometidos a luz artificial, y es más lento el crecimiento, sobre todo en individuos jóvenes. Eso se reporta también a nivel mundial. Cambia el momento en el que caen las hojas, cambia el momento en el que florece un árbol, hay desincronización con polinizadores, eso a escala mundial ya lo sabemos, pero bueno, estamos generando evidencia local para poder atender de una mejor forma las necesidades que tenemos. Bien, doy lugar a 2 mensajitos rápidos y para el cierre tal vez poder, Florencia, adelantar algunos de los aspectos de este proyecto de ley o de la reglamentación posible. Hay quien va en ese sentido, ¿no? Martín de Santa Lucía del Este. Florencia está ayudando a hacer entender que la contemplación de los cielos y el cuidado de los ecosistemas no son contrapuestos con los alumbrados necesarios, sino con los alumbrados excesivos, innecesarios y dañinos. Martín, ¿lo conocés? Que sí, claramente. Una sonrisa. Después Robert también nos escribe dándole valor al disfrute que tuvo con su amiga Pato, que se quedaron hasta las 9 de la noche en la playa, de la hermosa noche de luna llena que pudieron compartir. Y le interesa además tener contacto contigo porque él es docente de ciencias físicas de primero y está dando precisamente el tema de las luminarias. Él es de Progreso de Canelones. Después te vamos a compartir el mensaje, el contacto de Florencia. Y bueno, para cerrar entonces, ¿cuál es un poco la propuesta en torno a una reglamentación posible, a los antecedentes que se conocen en otros países? Bien, bueno, la intención de generar normativa es atender los mismos aspectos que ya sabemos que a nivel mundial tienen éxito, están estandarizados y nos podrían garantizar un control mínimo de la contaminación lumínica. Esto va, en primer lugar, hacia una zonificación, diferenciar de acuerdo a herramientas de ordenamiento territorial en qué zonas podemos ser más flexibles con el uso de luz nocturna y en cuáles tenemos que poner más pautas de manejo, por ejemplo, evitar la luz azul, la luz fría, que es la luz más parecida a la diurna, tratar de usar colores más cálidos, limitar la intensidad lumínica que se emita, que puedan ser tenues, pero no se pueda iluminar demasiado intensamente en cualquier sitio, controlar, por ejemplo, la publicidad nocturna, carteles luminosos o iluminación exterior de fachadas. Esos son los grandes ejes que tiene tanto lo que propone la Red Pro Cielos Oscuros como lo que se ha hablado y en lo que se ha avanzado en la Intendencia de Rocha o con el Ministerio de Ambiente. ¿Qué es eso? Están surgiendo un montón de esfuerzos, por suerte, a raíz de que este tema está sonando un poco, que yo tengo la certeza de que en breve podremos tener alguna prueba, alguna buena noticia respecto a Claro, hay sensibilidad con respecto a este tema en las instituciones. Sí, sin duda. En las instituciones, en la sociedad civil, no estamos atacando el uso de luz nocturna artificial, estamos tratando de hacerlo más eficiente y que sea un beneficio para la sociedad toda. Hay que perderle un poco el miedo a esa idea de apagarlo todo. No es lo que se propone, no es lo que busca la sociedad civil, no es lo que quiere limitar el ministerio, ni lo que se propone en la normativa de Rocha. La idea es hacer un uso más consciente, más eficiente, desde lo económico, lo ambiental, lo cultural. Gracias, Florencia, por acompañarnos. Gracias, un gusto. Hacemos la pausa, ya venimos. La Colmena. Producción Matías Capek. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale.
Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Subí el volumen. Llegó la diaria radio a la FM en el 97.9. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Florencia Núñez presenta Década y Media. Una gira nacional para celebrar sus 15 años de trayectoria. 31 de julio, Teatro 25 de Mayo, Rocha. 8 de agosto, Complejo Cultural Politeama, Canelones. 14 de agosto, Teatro Español, Durazno. 4 de septiembre, Teatro Miguel Schum, Fraiventos. 5 de septiembre, Teatro 28 de febrero, Mercedes. 11 de septiembre, Teatro Sociedad Unión, San Carlos. 13 de septiembre, Cine Teatro Municipal 33. 20 de septiembre, Centro Cultural Bastión del Carmen, Colonia. 2 de octubre, Teatro Larrañaga, Salto. 3 de octubre, Teatro Escayola, Tacuarembó. 18 de octubre, Auditorio Nacional del Sodre en Montevideo. Conseguí tus entradas en florencianunes.com. Invitan Bro, Ministerio de Turismo y Montevideo Portal. En la edición de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, Donald Trump festeja los 250 años de independencia de Estados Unidos con mucho más que prepotencia. En el dossier sobre la ruleta de silicio, los mercados predictivos buscan cambiar el ciudadano por el apostador, amenazando la democracia. En la región, el Río de la Plata aparece en el radar de Palantir. Colombia se suma al escudo de los procónsules de la Espriela, el Milei colombiano, y recorremos la ruta atlántica de la cocaína hasta África. Además, ¿hasta dónde cederán Ucrania y Rusia? India se mira en el espejo de Israel y el futuro incierto de las ruinas de Palmira. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. De 13 a 15, La Colmena. Presenta Asociación Española. Prevení. Preasociate. En el marco de la conmemoración de los 90 años de la muerte o asesinato, como nos aclararon desde la audiencia de Federico García Lorca, ponerlo en estos términos también es importante, y con motivo del estreno de La Casa de Bernarda Alba, la Fundación Amigos del Teatro Solís está presentando un ciclo de diversos encuentros que invitan a profundizar en el universo del poeta, y de hecho se llama Universo Lorca, ¿no? De este poeta y dramaturgo español, y este ciclo está teniendo
teniendo, o no sé si está comenzando este mismo viernes. Este mismo viernes comienza con una propuesta que tiene que ver con cómo canta una ciudad, porque tiene que ver con las charlas sencillas de Ronda de Mujeres, algo que modera Laura Pouso. Y la pregunta disparadora de esta charla tiene que ver con este interrogante. ¿Qué pasó cuando Federico García Lorca llegó al Río de la Plata? Federico García Lorca estuvo en el Río de la Plata en 1933 y se puso a escuchar. Recibimos a Laura Pouso, que es directora artística de la EMAD, traductora literaria, dramaturgista franco-uruguaya y guía este viaje por los vínculos culturales, entonces, que Lorca de alguna manera construyó durante la permanencia en el Río de la Plata, que fue más de lo que él mismo esperaba, aparentemente. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Siempre mueve el corazón hablar de Federico, y más en este país, que es un país tan lorquiano. A la acotación del oyente que decía asesinato del oyente, no sé, yo diría la desaparición forzada de Federico García Lorca, porque Federico García Lorca sigue siendo hoy, 90 años después de aquel 19 de agosto de 1936, un desaparecido. Claro. Como tantos otros ciudadanos y ciudadanas españoles y de otros países que están enterrados en fosas comunes y que no sabemos dónde están. Entonces, Federico también nos interpela como uruguayos siempre desde lugares diferentes. En este caso también. Y bueno, sí, en el marco de recordar que Federico está desaparecido, que me parece que es una visión diferente sobre este personaje tan querido. Bueno, como bien decías, la Fundación de Amigos del Teatro Solís, en el marco del estreno de La Casa de Bernarda Alba, que es una obra póstuma porque Federico en vida nunca la pudo ver puesta en escena, se estrena en 1945 recién la obra. Bueno, vamos a estar conociendo a través de mi charla, que no es que la modero, la dicto, al otro Federico. Federico era un personaje muy completo, un artista total, integral, un alma con duende, como les gusta decir a los andaluces, y tenía una vocación muy interesante por el universo musical. Él mismo era pianista, compositor también, compuso música para sus obras de teatro y también hizo una labor impresionante de rescate de un legado muy grande de la música popular de su tierra, de la música popular andaluza, un trabajo muy, muy interesante que hizo junto a Manuel de Falla para rescatar el cantejondo que no se terminara de perder y traer esas formas populares a unas arenas o a unos espacios donde naturalmente no estaban, los acercó de alguna manera. Estábamos escuchando un fragmentito de Federico García Lorca al piano con La Argentinita, que es una cantadora maravillosa, contemporánea de Lorca, con la que Federico trabajó, y Federico se tomó el trabajo de reunir esas canciones. Algunas eran romances que no tenían música, de colocarles música, de armonizarlas al piano, de grabar un disco donde se reproducen 11 canciones, donde Federico toca el piano y La Argentinita canta. Claro. Y bueno, un poco la invitación de cómo canta una ciudad. Como canta una ciudad, parafrasea el título de la charla, una conferencia que justamente Federico dio acá a pocas cuadras en el Club Uruguay, que se llamaba Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre, y que la conferencia versa sobre la música de Granada, es decir, de noviembre a noviembre, cómo va cambiando el paisaje sonoro de Granada. Yo tomé el título, pero en lugar de hablar de Granada, voy a hablar de cómo cantaban dos ciudades, Buenos Aires y Montevideo, entre la primavera de 1933, que Federico, mira, yo acá tengo vista al puerto, paró el buque en el puerto, él no bajó, siguió para Buenos Aires y a este mismo puerto volvió en fines de enero del 34 para disfrutar, entre otras cosas, de los carnavales uruguayos. O sea que estuvo en el carnaval uruguayo, Federico García Lorca. Sí, no solo estuvo, sino que desfiló en el carnaval uruguayo. De estas historias y anécdotas que creo que enriquecen la visión que podemos tener de Federico García Lorca, es que trata la
la charla, que es un recorrido del derrotero musical de Federico, que siempre estuvo rodeado de músicos, porque fue amigo de Manuel de Falla, de Miguel de Molina y de otros músicos del Río de la Plata, que quizás hay gente de la audiencia que lo sabe, porque hay, como digo, el Uruguay es un país muy lorquiano, pero para que los que no lo sepan, lo irán a aprender en la charla, y los que lo saben lo irán a rememorar o revivir. Siempre era alguien que le gustaba estar en los bajos de las ciudades, cerca de donde estaban las movidas más populares, acercando lo popular con lo oculto. Claro, y en ese carnaval, ¿no?, de 1934, entonces, que fue cuando llegó a Montevideo, ¿con qué, digamos, expresiones convivió? ¿Qué podemos rescatar de eso, ¿no? De la expresión nuestra del carnaval, pero pensando en quiénes eran las figuras, en con quién conversó, qué sacó en limpio, digamos, de esa experiencia. Yo creo que estuvo bastante bien organizada la venida de Federico al Río de la Plata, porque a él lo trae un empresario teatral que era el marido de la célebre actriz española Lola Membrives, que estaba radicada en Buenos Aires. Y en ese marco muchas figuras, y vamos a decir la flor y nata de la intelectualidad rioplatense, lo rodeaba Federico en Buenos Aires, y bastantes uruguayos fueron para allá. Entre esos uruguayos que fueron para allá a ir anticipando la llegada de Federico a Montevideo estaba Enrique Amorim. Y Enrique vio las representaciones de Bodas de Sangre, de La Zapatera Prodigiosa, bueno, varias obras que hizo, asistió a conferencias y tuvo el buen tino, el buen criterio, junto con quien era el embajador de España en Uruguay en ese momento, que también había sido que era amigo de Federico también, de traerlo en el final del mes de enero para que pudiera disfrutar del carnaval uruguayo. Entonces, no quiero adelantar mucho de la charla, pero bueno, era la representación del carnaval, sobre todo con el famoso desfile, porque el carnaval habilita cosas. Y bueno, y Federico creo que se habilitó bastantes cosas en ese desfile de carnaval. Él desfiló en el carnaval. Él desfiló, y claro, y tal vez pensando en que podía tener posibilidades de permanecer en el anonimato y tal vez ser más libre, ¿no?, en términos de lo que tenía ganas de hacer. Imposible para Federico permanecer en el anonimato porque no sabes lo que fue la venida de Federico al Río de la Plata. Federico ganó plata por primera vez en su vida. Viniendo acá, hizo plata. Le fue muy bien. A partir de todas las obras de teatro que se pusieron en Buenos Aires. Él cuando llega, mira, Carolina, él llega y Argentina acababa de editar una versión publicada en Argentina de Romancero Gitano, que se vendió como pan caliente. Lola Membrives estaba en el Teatro Avenida haciendo Bodas de Sangre, que es uno de los éxitos más grandes teatrales de Federico, y iba en la representación número 100. Lo contratan para venir a dar una serie de conferencias, porque él era conferencista, además de artista visual y músico, autor de teatro y de ensayos y de poesía. Entonces lo contratan, y en esas conferencias, más los contratos artísticos que tenía, porque él puso en escena La Zapatera Prodigiosa cuando vino, ganó dinero. Claro, estoy leyendo algunas crónicas que hablan de que Bodas de Sangre fue representada más de 150 veces mientras él estuvo en Buenos Aires, porque él dirige esta obra entonces en Buenos Aires. Él viene cuando Bodas iba por la representación casi número 80 o 75. Recordemos que en esos años maravillosos del teatro, las funciones se hacían de domingo a domingo, digamos, y a veces había doblete. Entonces, claro, es muy fácil. Él permaneció 6 meses en el Río de la Plata. Logró hacer no solo Bodas, 150 funciones o más, sino que además hizo La Zapatera Prodigiosa, que es así, la montó él, con la escenografía de Manuel Fontanals, que vino con él desde el puerto de Barcelona, llegaron acá, hicieron una escaladita en Río, después pasaron por Montevideo, que ni bajaron, y después siguieron para Buenos Aires. Y Federico, bueno, ahí de Buenos Aires no se mueve mucho, va solo a Rosario, donde hace algunas conferencias, y después el otro movimiento que hace, que es un movimiento estratégico, es venir a Montevideo, donde nosotros, claro, los orientales somos un poco distintos, más mansos en la manera de recibir. En Buenos Aires fue un éxito descomunal, y aparte con esta pasión que tiene en general el público porteño por sus artistas o por los artistas, pero Montevideo también lo recibió de la mejor manera,
porque, bueno, la figura de Enrique Amorim es clave, pero también, qué sé yo, él tenía una fascinación grande con la figura de Juana Ibarburú, entonces fue bastante a la casa de Juana, andaba Susana Soca en la vuelta, y también para Federico era muy importante simbólicamente venir al Uruguay. ¿Por qué? Porque era muy amigo de Rafael Barradas. Mirá. Él lo conoce a Rafael Barradas, Rafael participa en el principio en algunas de las escenografías de las primeras obras de Federico, junto con Dalí, por ejemplo, que le hace escenografías, y también estaba, por supuesto, muy presente la figura de Margarita Xirgu, que es la mentora y descubridora de Federico. Entonces, Barradas se hace amigo de Federico, le hace alguna escenografía para teatro, Barradas resuelve volverse al Uruguay, y bueno, y tiene un final duro. Barradas no muere de la mejor manera, ni en la opulencia, ni mucho menos. Entonces Federico decide, uno de las visitas simbólicas que hace es ir a visitar la tumba de Barradas en el cementerio del Buceo. Era importante para él venir a Montevideo. Roca dice en su libro sobre la estadía de Federico en el Río de la Plata una frase que me gusta mucho, que dice: Barradas fue el primer uruguayo de Lorca. Después nosotros tuvimos la suerte, diría Taco Larreta, el lujo y el regalo de que, debido al exilio también forzado, Margarita Xirgu terminara viniéndose a vivir al Uruguay, instalándose aquí. Gracias a ella, el repertorio de Federico García Lorca se conservó en el Uruguay en un momento donde estaba prohibido en España. Y la escuela que yo tengo el honor de presidir, porque es una escuela que fundó la Xirgu, la escuela conservó durante 77 años que cumplimos este año el cancionero lorquiano. Es decir, que todas las generaciones que pasaron por la EMAD conocen estas 11 canciones que forman parte de ese disco, las conocemos todos y hasta el día de hoy las seguimos enseñando. Bueno, porque este artista que está presente entre nosotros sigue haciendo vibrar los corazones de las jóvenes y de los jóvenes. Eso es muy emocionante, claro, que nuestro país, en su pequeña escala y con su mirada a veces más tímida de algunas defensas de, qué sé yo, de los artistas en su condición de tales, haya sabido guardar ese tesoro. Vamos a hacer una pausa musical, pero te pido que de alguna manera nos digas hacia dónde vamos, porque hay algunas canciones que Laura trajo, no aquellas que pueden ver en esta charla, que pueden conocer en esta charla, que les recuerdo se realiza este viernes a las 19 horas. Ese es a las 19 horas en la sala del Mira Agustini del Teatro Solís. Exacto, y ustedes tienen que adquirir sus entradas, tanto en la boletería del Teatro Solís como por Ticantel, para poder entonces disfrutar de esta charla. En esta charla va a haber canciones, hay música, pero en este caso vamos a compartir algo que no se va a escuchar allí, pero que tiene algún vínculo entonces con García Lorca. Exacto, como decís, la charla es una conversación que dura 60 minutos, pero alternada con canciones. Lo que vamos a escuchar, el legado de Federico es tan grande, vamos a escuchar una versión diferente de la canción La Tarara, que es un romance que Federico musicalizó, que está presente en ese disco, pero esta voz cantada esta vez por una actriz y cantante contemporánea, la exquisita Ana Belén. Vamos a escucharlo. La tarara sí, la tarara no, la tarara, niña que la he visto
Estamos conversando con Laura Pouso. ¿Qué pasó cuando Federico García Lorca llegó al Río de la Plata? Es la pregunta que guía esta charla que podrán disfrutar el viernes. Este viernes a las 19 horas en la sala del Elmira Agustini, pero es uno de los eventos que marcan este aniversario de los 90 años de la desaparición de Federico García Lorca, porque también el jueves 24 de julio, la semana que viene, y como antesala a la primera función de la Casa de Bernarda Alba, la Fundación Amigos del Teatro Solís también presenta a Laura García Lorca, que es presidenta de la Fundación Federico García Lorca y sobrina del poeta, en un encuentro con Blanca Rodríguez. Esto va a ser el jueves a las 18:30 horas en la sala del Elmira Agustini, entrada libre con inscripción previa. Y esto realmente es un evento, ¿no?, singular. No sé si la sobrina del poeta ya había estado en otra oportunidad, tal vez sí, pero es una oportunidad muy importante de conocer el legado de primera mano. Sí, es interesantísimo, y además conocer todo lo que ella preside, porque hay como un rizoma. Federico García Lorca. Claro. Eso es interesante para el público saberlo. Sí. En lo que a mí me toca es un formato, la charla sencilla es una creación de Ronda de Mujeres, que es un ciclo emblemático uruguayo, creado, dirigido y sostenido por Beatriz Zulié, y yo tuve como el honor de que me invitara Beatriz a participar de esa charla sencilla. Y yo pensé, ¿quién va a querer interesarse en escucharme a mí hablando de la música que a mí me gusta o no? Entonces pasó un duende y me iluminó con el hecho de poder hablar de Federico en este año tan particular, porque además al presidir la EMAD es una presencia constante. Claro. De ahí yo, como tenía este conocimiento que nos imparte la escuela acerca de su música propia y del rescate musical de la música que él había hecho durante toda su vida, con su vocación brutal por el universo musical, me puse a investigar. Y en la investigación descubrí otras cosas que están más relacionadas con su voluntad de descubrir, palpitar, saborear cómo canta una ciudad. Y creo que para quienes asistan a la charla puede tener un doble interés. Por un lado, trasladarnos a los años 30. Los años 30 para Uruguay no fueron años sencillos. Nosotros, bueno, por supuesto se acababa de construir el Estadio Centenario, habíamos sido campeones mundiales de fútbol. Bueno, esto también interesa a Lorca, lo contará en la charla por qué. Pero nosotros estamos viviendo una dictadura cuando Federico llegó a Uruguay, la dictadura de Gabriel Terra. Claro. Las cosas no estaban fáciles en Argentina tampoco, porque la década del 30 es conocida como la década infame. Había caído la bolsa de Nueva York en el 29, cuando Federico viaja a Nueva York, el famoso poeta en Nueva York recoge eso. Entonces es una época que de alguna manera, lastimosamente, nos recuerda a la presente, donde en Europa estaban subiendo los totalitarismos paulatinamente, sin que la gente lo percibiera y se diera cuenta. Había una deriva hacia la extrema derecha, que desembocó luego, por supuesto, primero en España en la Guerra Civil, el estallido de la Guerra Civil, y luego en un periodo de dictadura oscuro y tremendo que duró muchísimas décadas, no solamente en España, en Portugal, ni que hablar de Italia, Alemania, bueno, lo que pasa en esa región. Entonces me parece que volver, a mí no me gusta usar la expresión pasado reciente, porque cuando el pasado no está cerrado, es presente. Pasado reciente no es presente, porque está abierta la herida. Y yo creo que la herida, de alguna forma, Federico simboliza también esa herida, lo que puede llegar a pasar. Entonces la charla tiene un doble interés, decir, bueno, mientras cantábamos, disfrutábamos, ganábamos dinero, era la efervescencia, el teatro, los carnavales, nuestras músicas, lo popular y lo oculto mezclado, subyacía un temor, y quienes entrevistaron a Federico en esos años dicen que en él la sensación de muerte y algún pensamiento mórbido estaba muy latente, es decir, que la gente
que estaba de alguna manera involucrada, no en actividades necesariamente políticas, pero sí que podían molestar. Bueno, el teatro siempre es una tribuna y por algo los totalitarismos lo primero que hacen es correr a las artes que se producen en vivo. Entonces, bueno, él como que lo palpitaba. Y luego nos queda el sabor ese amargo porque Federico iba a volver en la gira con Margarita Xirgu. Él decide no venir con ella, sino alcanzarla un tiempo después en México. Y eso no sucede porque en el medio a Federico lo matan. Entonces nos queda a nosotros el sabor amargo de qué hubiese sido si él hubiese alcanzado, como lo hizo Margarita, la posibilidad de tener un refugio en América. Laura, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Está la invitación hecha entonces para este viernes a las 19 horas en la sala del Mira Agustini. Vamos a cerrar la colmena de hoy también conectados con esta historia de García Lorca en el Río de la Plata, y hay una propuesta musical que nos dejás entonces, que es Leonard Cohen. ¿Por qué Leonard Cohen? Porque muy poca gente sabe de la fascinación de Leonard Cohen por Federico García Lorca, al punto que le escribió un tema dedicado a él, que es el que vamos a escuchar, y siempre pienso lo mismo, que la conexión entre los espíritus, los corazones, las mentes brillantes de los artistas trascienden tiempos y espacios, y creo que acá hay una comunión entre dos artistas de los más brillantes que ha dado la humanidad, que se juntan en esta canción que vamos a escuchar. Muchas gracias, Laura. Nos vamos, ya viene Par en el Mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death